Gary, permítanme leerles uno de los principales titulares financieros de los últimos días. Esto es de Yahoo Finanzas. El presidente Trump está cada vez más cerca de nombrar a su candidato para sustituir a Powell como presidente de la Fed. Recuerden, Jerome Powell es el presidente del Banco de la Reserva Federal. Y el Banco de la Reserva Federal es el banco central aquí en los Estados Unidos. Y aunque se llaman el Banco de la Reserva Federal, en realidad no son federales. No es una parte del gobierno federal. ¿Por qué importa eso? Porque el presidente Donald Trump y Jerome Powell han estado discutiendo. Jerome Powell ha estado diciendo, no queremos reducir las tasas de interés porque el Banco de la Reserva Federal tiene la capacidad de controlar nuestra oferta monetaria. Tienen la facultad de ajustar los tipos de interés tanto al alza como a la baja y de emitir dinero. La Fed se niega a reducir los tipos de interés. Donald Trump está diciendo, quiero que bajen las tasas de interés ayer. ¿Por qué Donald Trump quiere ver tipos de interés más bajos? Porque quiere ver tipos hipotecarios más bajos, tipos de préstamos para coches más bajos, tipos del tesoro más bajos, tipos de préstamos para empresas más bajos, para estimular el gasto, estimular la economía. ¿Por qué Jerome Powell no quiere bajar los tipos de interés? Porque está preocupado por la inflación, está preocupado por los aranceles y está preocupado por los impactos de esto en la economía. Ahora, el presidente Donald Trump dice que quiere deshacerse de Jerome Powell, pero no puede despedirlo directamente, al menos no muy fácilmente. Porque la Fed no es federal. Y aquí es donde ahora esas amenazas empiezan a ser un poco más serias, porque el mandato de Jerome Powell expira el 20 de mayo de 2026. Y ahora el presidente Trump está hablando de quién podría potencialmente reemplazar a Jerome Powell. ¿Y por qué está hablando de esto tan pronto? Bueno, déjame leerte por qué, según Yahoo Finanzas. Porque es una forma de restar autoridad a Powell durante el resto de su mandato, que termina en mayo de 2026. Es decir, si el presidente Donald Trump anuncia quién sería el sustituto de Jerome Powell, podría no tener tanta capacidad para mantenerse firme en no recortar las tasas de interés. Tal vez el resto de la gente en el Banco de la Reserva Federal será capaz de tener más influencia por el presidente para potencialmente recortar las tasas de interés. Tal vez eso tenga algo que ver. Pero si Jerome Powell es reemplazado y empezamos a ver una nueva agenda para el Banco de la Reserva Federal para recortar las tasas de interés, esto cambiará nuestra economía. Esto cambiará el mercado de valores. Esto cambiará muchas cosas en, bueno, el dinero. Y eso es algo que usted quiere prestar atención, que es lo que quiero hablar en este video. Ahora, si suena un poco estirado, me disculpo. Me resfrié el fin de semana. Ahora estoy mejorando, pero es por eso. Ahora, el presidente Donald Trump ha tenido algunas palabras muy fuertes sobre Jerome Powell. Le ha llamado tonto, le ha llamado incompetente y muchas otras cosas. Pero lo que hace el Banco de la Reserva Federal, de nuevo, es que están monitoreando la economía. Y su trabajo es influir en las tasas de interés e imprimir dinero. Ahora, por lo general, la forma en que funciona para el Banco de la Reserva Federal es cuando estás en un momento de auge económico. El Banco de la Reserva Federal está generalmente tratando de contener ese auge para que la economía no se sobrecaliente, para que no se vea demasiada inflación. Y durante esos periodos de bonanza económica, el Banco de la Reserva Federal suele subir los tipos de interés para enfriar la economía. Eso es lo que vimos suceder entre 2022 y 2024, donde el Banco de la Reserva Federal subía los tipos de interés para ayudar a combatir el problema de la inflación, pero también hacen lo contrario. Cuando estás en tiempos de recesión, de gasto lento, de desaceleración de la economía, es cuando el Banco de la Reserva Federal generalmente reduce las tasas de interés e imprimir dinero para estimular la economía. ¿Por qué? Porque cuando los tipos de interés bajan, es probable que más gente pida dinero prestado porque es más barato. Eso significa que más gente compra casas, compra coches, compra empresas. Y cuando se produce ese gasto, bueno, eso estimula la economía, estimula un mayor crecimiento del empleo, estimula el crecimiento de la economía en general. Y eso es lo que vimos suceder entre 2020 cuando la pandemia golpeó y 2022. Bueno, ahora aquí estamos en 2025 y hay mucha confusión en cuanto a dónde estamos en la economía. Algunas personas dicen que la economía está en auge como nunca antes. Y otros dicen que la economía está en recesión. Y cuando tienes estos dos tipos de polaridades, puedes empezar a ver que es difícil decidir qué quieres hacer en la economía y tienes que elegir un bando. ¿Quieres estar en el lado de subir los tipos de interés, recortar los tipos de interés o, supongo que en este caso, mantener los tipos de interés igual? Ahora, hemos estado cubriendo todo esto en Informes de Mercado. De nuevo, Informes de Mercado es mi boletín financiero gratuito para los inversores, donde cada día mi equipo está trabajando para romper lo que está sucediendo en la economía, la vivienda, las acciones, cripto y los mercados mundiales en un divertido, ingenioso y fácil de leer boletín de noticias.
Tenemos cientos de miles de inversores que leen Market Briefs cada mañana. Y cuando te unes a Market Briefs, también obtendrás mi Masterclass de inversión como bono, que te guiará a través de cómo puedes empezar como inversor y encontrar oportunidades de inversión ocultas antes que nadie. Por lo tanto, si quieres unirte a Market Briefs y obtener mi clase magistral de inversión de forma gratuita, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el enlace de abajo en la descripción. Ahora, si vemos un cambio en el Banco de la Reserva Federal, ya sea que Jerome Powell cambie sus opiniones, o hay un nuevo presidente que es mucho más pro cortar las tasas de interés, ¿qué haría eso para la economía? Bueno, recuerde, la tasa de interés que el Banco de la Reserva Federal cambia se llama la tasa de fondos federales. No es el tipo de interés de su hipoteca, es el tipo de interés que los bancos se cobran entre sí cuando se prestan dinero. Por lo tanto, se puede pensar que es como el tipo mayorista de préstamo de dinero. Los bancos se prestan dinero unos a otros y luego te lo venden a ti. Van a prestarlo a usted con una hipoteca, o un préstamo de coche, o una tarjeta de crédito, o una línea de crédito empresarial. Por lo tanto, cuando esta tasa de fondos federales baja, el banco está efectivamente pagando menos dinero para obtener ese dinero. Por lo tanto, su costo de ese dinero se reduce y luego se lo prestan a usted. Por lo tanto, si su costo de ese dinero baja, pueden cobrarte menos dinero cuando vas a pedir prestado ese dinero. Si la Reserva Federal reduce los tipos de interés, las hipotecas podrían bajar. Las tasas de préstamos de autos, comerciales y del tesoro podrían disminuir. Y eso significa que la gente, en teoría, podría pedir prestados más dólares. ¿Pero qué significa eso? Bien, veámoslo en el mercado de la vivienda, porque a veces es el más fácil de entender. Si los tipos hipotecarios bajaran, hipotéticamente, al 4% mañana, ¿qué pasaría? Bueno, mucha gente que hoy está sentada al margen probablemente diría, tal vez este es un buen momento para finalmente levantarse e ir a comprar una casa. Ahora, usted podría ver más compradores entrando en el mercado de la vivienda. Y cuando se ven más compradores entrando en el mercado de la vivienda, que potencialmente podría crear más guerras de ofertas. Ahora, ¿a qué tasa hipotecaria veríamos más guerras de ofertas? ¿Es el 4%, 5%, 3%? No sabemos la respuesta. Pero si las tasas hipotecarias siguen bajando, más compradores van a entrar en el mercado. Y más compradores significan que habrá más transacciones de viviendas. Si aumentan las transacciones de vivienda, los precios podrían subir, beneficiando a los vendedores. Pero es útil ser agente inmobiliario. También es bueno si eres un banquero hipotecario. Ahora, vamos a pensar en esto. Si los agentes inmobiliarios y banqueros hipotecarios tienen más negocio por la venta de casas, es probable que puedan permitirse comprar un BMW. Tienen más dinero para adquirir viviendas elegantes, deleitarse en Chipotle con guacamole adicional y comprar en Gucci. Eso significa que ahora esos negocios también empiezan a beneficiarse. Por eso unos tipos de interés más bajos pueden estimular la economía. Es por eso que generalmente se ven tipos de interés más bajos en tiempos de recesión como una forma de ayudar a la economía a salir de la recesión. Pero hay un riesgo, porque cuando bajas las tasas de interés, bueno, puedes crear inflación. Ya hemos visto esto antes. Quiero decir, en 2020, el Banco de la Reserva Federal redujo las tasas de interés a 0. E imprimieron 1 tonelada de dinero, que fue la causa del problema de la inflación. Cuando inyectas mucho dinero en la economía sin tener la riqueza para respaldarlo, bueno, entonces el valor de cada dólar individual baja, causando que los precios de las cosas suban. Así que sí, si se bajan los tipos de interés, podría haber más inflación, pero hay una parte más en la que hay que pensar. Ahora mismo, los datos dicen que nuestra economía es fuerte. El desempleo sigue siendo relativamente bajo. Bueno, si entráramos en recesión, ¿cómo saldríamos de esa recesión? Porque pensemos en esto. Quiero decir, veremos otra recesión. ¿Cómo lo sé? Porque si echamos un vistazo a la historia, las recesiones ocurren. Hemos visto 16 recesiones en el último siglo. Forman parte de nuestro sistema económico, así que puedo garantizar que se avecina una recesión. No sé cuándo, pero sabemos que volverá a haber una recesión. Cuando esa recesión ocurra de nuevo, querremos estimular nuestra economía. ¿Y cómo se estimula? Bueno, se estimula reduciendo los tipos de interés. Bueno, si estamos reduciendo las tasas de interés ahora, cuando la economía es supuestamente muy fuerte, ¿qué pasaría si entramos en recesión y no hay mucho margen para reducir los tipos de interés? ¿Qué haríamos entonces? Quizá tengamos que imprimir más dinero. Tal vez eso signifique que tenemos que entrar en territorio de tipos de interés negativos, algo así como lo que Japón hizo en el pasado. Incluso Suecia ha hablado de tipos de interés negativos. ¿Qué haría eso a la economía? Y eso no se entiende muy bien. Podría tener diferentes problemas e implicaciones. Ese es el riesgo de recortar los tipos de interés en una economía fuerte. Por no hablar de que si estás sentado en efectivo, bueno,
Cuando tienes dinero en efectivo en una cuenta de ahorro de alto rendimiento, puedes obtener algún interés de ese dinero. Si tienes dinero en efectivo en un tesoro, bueno, cuanto más altos sean los tipos de interés, más intereses vas a obtener por ese dinero. Si tienes dinero en efectivo, unos tipos de interés más altos significan que puedes conseguir mejores ofertas en activos. Los bajos tipos de interés implican menores rendimientos en cuentas de ahorro o en bonos del tesoro. Por lo general, los activos suben con tasas de interés más bajas. Si no tienes mucho efectivo, los activos suelen beneficiarse de la inflación y de tasas de interés bajas. Si no tienes dinero en efectivo, igualmente. Podrías estar empobreciéndote porque verás que los precios de los activos siguen subiendo mientras tú no tienes la capacidad de comprar esos activos. Así que todo tiene un pro y un contra. Y sí, los tipos de interés bajos pueden facilitarte la compra de una casa o de un coche. Por lo general, tipos de interés más bajos pueden aumentar la desigualdad de la riqueza. Los tipos de interés más altos, sí, son dolorosos, pero también significan que la gente se endeuda menos, y para la persona promedio, no es algo malo. La persona media utiliza la deuda para enriquecer a su banquero, no para enriquecerse a sí misma. Y nuestro sistema económico se basa en el gasto. No solo gastando el dinero de una cuenta bancaria, sino también gastando deuda. Así que sí, unos tipos de interés más altos ralentizan la economía porque la gente gasta menos dinero, pero no es porque tengan menos dinero en el banco, es porque pueden endeudarse menos. ¿Y quieres entender la doble cara de la naturaleza de esto? Unos tipos de interés más altos pueden mantener la economía más sana y fuerte, pero tiene un coste. La desaceleración económica, el dolor económico. Mucha gente no quiere pasar por eso. Unos tipos de interés más bajos pueden provocar un auge, pero también puede haber más inflación. Y también pueden conducir a una mayor desigualdad de la riqueza, porque si los precios de los activos siguen subiendo, eso es bueno para los propietarios de activos, pero no tan bueno para las personas que no tienen el dinero para comprar esos activos. Por eso necesitas tener esa educación financiera. De esa manera entiendes cómo puedes ganar sin importar lo que esté pasando en la economía. Y de nuevo, si quieres ayuda adicional, puedes consultar Market Briefs y mi clase magistral de inversión. Satotsa. Tengo el enlace para ti abajo en la descripción y estaré trabajando para mantenerte informado aquí en mi canal de YouTube. Y me sentiré mejor muy pronto. Así no tendréis que oír a ese nasal de Jasprit hablar de esto.